que voy a tocar una vez a la semana el tema del embargo, el tema del cuento del bloqueo, y una vez a la semana vamos a dar datos sobre un sector distinto que desmontan todo el mito la mentira que se ha inventado el régimen cubano del supuesto bloqueo que no existe. Todavía hay personas que siguen diciendo, bueno, es que el embargo es un bloqueo. No. Embargo es embargo y bloqueo es bloqueo. Y en Cuba lo que existe es un embargo con causas muy definidas, muy concretas, muy determinadas. Embargo incluso al cual Fidel Castro se negó a que se lo quitaran. Porque hay gente que dice, bueno, es que Estados Unidos es muy malo, no le levanta el embargo a Cuba. Bueno, es que Fidel Castro, cuando se le ofreció a cambio de que retirara las tropas de Angola, por ejemplo, o a cambio de que retirara todas las tropas que había infiltrado en Centroamérica, se le ofreció que se le levantara el embargo. Él dijo que no, que él prefería la solidaridad con los pueblos. Claro, candil de la calle y oscuridad de la casa. Él prefirió seguir infiltrando y enviando tropas al resto del mundo a que Estados Unidos levantara el embargo. Esa es una de las causas por las que todavía existe a día de hoy un embargo, porque el propio Fidel Castro se negó. Lo mismo pasó cuando la crisis por las avionetas de Hermanos al Rescate. Estaban a punto también de levantar el embargo o de flexibilizarlo muchísimo y derribaron las avionetas de Hermanos al Rescate y se volvió a recrudecer con Clinton otra vez. Se codificaron, de hecho, las políticas de embargo. Pero lo que existe en cualquier caso es un embargo, no es un bloqueo, es un embargo. Bloqueo hubo en Berlín, que dio lugar al puente aéreo. Bloqueo hubo en Sudáfrica por parte de la comunidad internacional. Bloqueo hubo en Ucrania por parte de los comunistas de Stalin, que mató a millones de personas de hambre. Bloqueo hubo en Cuba cuando la crisis de los misiles, que se cercó el país con barcos que no dejaban entrar y salir nada. Bloqueo naval. Esos son bloqueos. A día de hoy lo que existe es un embargo porque los comunistas se robaron todas las propiedades, todas. No es que les robaron a unos y a otros no. No, se robaron todas las propiedades de todos los propietarios extranjeros y nacionales que habían en Cuba, incluyendo los norteamericanos, y estos les reclamaron a su gobierno que hiciera algo. Y ese algo fue precisamente el embargo. Ese es más o menos el origen del embargo. Luego están los cuentos de que, bueno, es que si no quisieron pagar, que si... Todo eso también es cuento falso. Hay listados con nombre y apellido de personas expropiadas reclamando el valor de su propiedad, que nunca hubo ni siquiera intención de pagarles nada. Están todos publicados. Todo esto está demostrado. Bueno, hoy, otra semana más, vamos a desmontar otro ladrillito del cuento del bloqueo. Hoy lo vamos a hacer con el sector automovilístico. El comercio en Cuba de carros, de coches, de vehículos automotor. El problema de los vehículos en Cuba es un problema que tiene tantos años como la revolución. Justo apenas comenzando la revolución cubana, ya se prohibió la venta o la compra, por otra parte, la compraventa de vehículos en Cuba. No solo de vehículos nuevos, también de vehículos usados. Se prohibió. En un país donde se promovía no solo la venta de vehículos, sino la venta de partes, recambios de vehículos. Y además funcionaba muy bien. De hecho, era uno de los países con más vehículos per cápita, con más vehículos por cada 1000 habitantes de América. Pues de golpe se suspende. El gobierno revolucionario decide suspender la compraventa de vehículos en Cuba, misteriosamente. Luego, con los años, entendimos que había que ir capando las capacidades de la población de ser autosuficientes. Y una de esas capacidades es precisamente la capacidad de transportarse. Y claro, si restringías
la capacidad de las personas de comprar o vender vehículos, le restringías consigo la capacidad de transportarse, de autotransportarse, y por tanto, una de las principales capacidades para tener autosuficiencia. Esto lo entendimos con los años. Luego esto se fue agudizando a medida de que el parque, a medida de que las infraestructuras, las carreteras se fueron deteriorando y todo esto, esto fue a peor y el resultado es el que tenemos hoy, que ahora lo vamos a ver con el informe que les voy a enseñar. En cualquier caso, el cuento del bloqueo, que se resume en que Estados Unidos no deja a Cuba que compre en el exterior nada, pues es falso. El régimen cubano compra, el régimen cubano importa vehículos nuevos, vehículos de segunda mano y partes o piezas de vehículos también de muchos países del mundo, de muchas empresas que están ubicadas en países extranjeros. Y esto lo vamos a ver ahora con numeritos, datos, grafiquitas, como les tengo acostumbrados en este canal. Miren, aquí les voy a compartir una pantalla. Es otro informe del ICEX, de España Exportación e Inversiones, de un estudio de mercado de 2018 que habla sobre el mercado del automóvil y sus componentes en Cuba. Este estudio detalla cómo funciona en Cuba el mercado del automóvil, insisto, dividiéndolo en nuevos de segunda mano y luego de los componentes de automóvil. Por aquí está cuando fue hecho el informe publicado el 19 de septiembre de 2018. Todo esto antes de la reestructuración monetaria en Cuba. Por tanto, en el informe se van a encontrar probablemente algunas referencias al CUC. Esto fue hecho en 2018, pero da la imagen de cómo funciona el mercado. Aquí está la persona que lo realizó, Carmen Cuartero Sastre, y bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Habana. El índice, y aquí ya les tengo las primeras partes del informe señaladas. Lo primero es un resumen ejecutivo que habla sobre las condiciones o las características del sector. El sector del automóvil en Cuba y sus componentes tiene una serie de características concretas y derivadas de la legislación y de su historia que lo hacen muy diferente a otros mercados internacionales del automóvil. El sector del automóvil en Cuba es único, derivado precisamente de las leyes que prohíben comprar y vender automóviles en Cuba. La principal peculiaridad del sector es la baja tasa de motorización del país en comparación con otros mercados internacionales con similar nivel de desarrollo. Cuba tiene muchísimos menos vehículos por habitantes que otros países de su entorno, que otros países similares, pero muchísimos menos. Esto se debe principalmente a las restricciones a la compraventa de vehículos automóviles impuestas por el Estado hasta el año 2013. Recordemos que en el año 2013 el régimen cubano abrió un poco la compraventa de vehículos, pero puso otras trabas. Es decir, tú ahora puedes venderlo, puedes comprarlo, pero de esta forma. Y las formas, que las vamos a ver más adelante, son prácticamente imposibles. La segunda característica específica del mercado cubano es que se trata de un parque automóvil envejecido. Una gran parte de los automóviles en uso son vehículos anteriores a los años 60 de marcas norteamericanas que pertenecieron a propietarios que los habían comprado antes del triunfo de la revolución. Este hecho implica que se demanden muchas piezas y accesorios de recambio para conseguir que sigan funcionando estos vehículos a día de hoy. El tejido empresarial productivo en Cuba del sector del automóvil no existe, es muy escaso, prácticamente inexistente. No existe producción automotriz, no existe producción nacional de piezas y recambios, es muy pequeña, muy limitada, y además cuenta con niveles productivos muy insuficientes para cubrir la demanda. Por tanto, el mercado se abastece principalmente de importaciones y ya a partir de aquí se empieza a desmontar el cuento del embargo. Tú no puedes producirlo, pero sí puedes importarlo, porque de hecho hay coches para alquilar en el sector turístico y ninguno se produce en Cuba, todos se compran fuera. Por tanto, el régimen tiene acceso al mercado exterior, por tanto, no existe un bloqueo.
El mercado se abastece principalmente de las importaciones que en los últimos años han ido alcanzando volúmenes anuales cercanos a los 200 a 250 millones de euros. No son volúmenes pequeños. Estamos hablando de muchos millones de euros, cientos de millones de euros. Además, las importaciones solo están permitidas a determinadas empresas estatales que son las que pueden comprar automóviles o cualquier cosa en el exterior. Recordemos que los cubanos no pueden comprar nada fuera. Tienen que acudir a una empresa que se dedica a comprar las cosas fuera y esta empresa hace de intermediario. Pues estas son las empresas con licencia para comprar en el exterior. Lo que más se importan mayores volúmenes de partes y componentes de automóviles que de automóviles en sí, que de automóviles completos. Es decir, las importaciones de piezas y de componentes son mayores que la de automóviles completos. Este hecho dice que va en consonancia con los elevados precios fijados para el público general, que hace que no se pueda permitir la compra de vehículos nuevos. El cubano de a pie no puede acceder al mercado del automóvil actualmente en la isla, aunque ya se ha liberado. Ya el gobierno, el régimen te permite comprar y vender automóviles. Pero ¿qué pasa? Que el único que tiene la posibilidad de importar es el régimen, por tanto es el único que vende automóviles nuevos y los precios, lo vamos a ver más adelante, son tan altos que el cubano de a pie, con unos salarios tan bajos, no puede comprar un automóvil. Por tanto, el principal mercado está destinado a las partes y piezas de los automóviles que ya existen, que pertenecen principalmente a antes de la década del 60 o los pocos nuevos que han entrado que también necesitan recambios debido a la mala infraestructura y a la mala calidad de los viales que hay en la isla. Es mayor el volumen de partes y componentes que el volumen de automóviles en sí mismo. Continuamos. Aquí voy a hablar ahora del principal demandante en Cuba del sector del automóvil, que es el sector mayorista, que está conformado por empresas estatales. En este sector, o este es el sector que tiene la capacidad financiera para comprar. El sector mayorista, formado por las empresas estatales, es al que el Estado destina el presupuesto para poder comprar o automóviles o piezas y partes de automóviles. Los principales países que exportan a Cuba, es decir, las empresas que le venden automóviles o partes y piezas de automóviles a Cuba, al régimen cubano, están ubicadas principalmente en China, España y Rusia. Estos tres países juntos acumulan, como bien se ve en esta gráfica, más del 50% de la cuota de mercado del sector. También hay otros países, por ejemplo, Corea del Sur, Canadá, Países Bajos, Francia, Alemania, Italia, Panamá y un resto que es menor, ubicado en un 11% de la cuota de mercado. China tiene el 30%, España el 18%, Rusia el 11%, Corea del Sur el 8%, Canadá el 5%, Países Bajos el 5%, Francia el 4%, Alemania el 3%, Panamá el 2%, Italia el 3% también y el resto ocupa el 11%. En cuanto a las importaciones que vienen de aquí de España, es decir, que van de España hacia Cuba, lo que más se vende por parte de empresas españolas o empresas fabricantes de automóviles radicadas en España, lo que más venden a Cuba son piezas y accesorios de automóviles, tampoco son carros completos. Sobre todo venden parachoques, el vidrio templado, los parabrisas y los acumuladores. Eso es lo que más se vende. Aquí hay algo interesante. Miren esto. La demanda de automóviles y sus componentes en Cuba ha crecido notablemente desde el año 2014, impulsada evidentemente por el único sector que puede crecer, que es el sector mayorista, el sector estatal. Tanto para el uso de las empresas estatales han crecido en parque automovilístico, como también para el transporte de pasajeros por taxis o por alquiler. El segmento mayorista destaca también en la demanda hacia el sector turístico, el transporte, la energía y las telecomunicaciones.
En concreto, perdonen, los precios de venta de vehículos y piezas nuevas para el sector minorista, escuchen esto, componen por ley un margen del 800% para vehículos y un margen del 220% para las partes y accesorios. Es decir, para el sector minorista, para el cubano de a pie, y esto se lo voy a detallar luego más abajo con calma, los vehículos se le venden a un 800% del precio de mercado. Todo lo que cuesta el vehículo, más lo que cuesta la transportación, la importación, más la puesta en tienda, todo esto se multiplica por 8 y es a lo que se le vende al cubano de a pie. Esto es un abuso, esto es una estafa. Y luego, las partes y accesorios pasa lo mismo. Todo lo que cuesta la parte o el accesorio, más la transportación, más la puesta en tienda, todo esto, se vende luego al cubano con un margen de un 220%. Esto es evidentemente una de las razones por la que el parque automovilístico en Cuba es tan escaso, pero sigo sin ver, más adelante habla del embargo, pero van a ver cómo lo menciona, sigo sin ver dónde está el bloqueo porque hasta este momento el régimen cubano puede comprar fuera coches nuevos, coches de segunda mano y partes y accesorios y las vende dentro a 800 veces, a un 800% más de lo que le cuesta. Esto es un negocio para el régimen redondo. Y si hace negocio el régimen, no hay bloqueo. Por lo general, continúa el informe, las empresas importadoras estatales realizan las compras de automóviles y sus componentes mediante crédito documentario irrevocable y sin confirmar con vencimiento a 360 o a 720 días, las mismas formas de pago que hemos visto en anteriores sectores. Desde hace 3 años, las empresas cubanas están viviendo una situación de retrasos en los impagos a sus proveedores y sus compromisos comerciales causado por la falta de liquidez y de divisas que tiene el país. Las empresas que compran vehículos a empresas extranjeras, a las empresas cubanas, luego les cuesta pagar estas compras. Esto es lo que se refiere con impagos por falta de liquidez. No tienen dinero para pagar. Los compran a crédito y luego cuando pasa un año, que son estos 300 días, o 720 días, 2 años, no tienen dinero para hacer frente a esa compra que hicieron. Una de las razones es, vuelvo a insistir, los excesivos precios de venta dentro de Cuba, que los cubanos no pueden comprarlo, por lo tanto el dinero no retorna y no se puede pagar la compra. Y otra de las razones es los bajos salarios de los cubanos que vuelven a chocar directamente con los precios de venta de los carros. Los productores de vehículos y sus componentes solo pueden vender los bienes a las empresas estatales con licencia de importación. Es decir, yo aquí en España ahora mismo tengo un dealer de coches, tengo una franquicia de Mercedes-Benz y yo quiero vender o quiero poner dentro de Cuba una franquicia de Mercedes-Benz para vender en el mercado cubano, o quiero venderle a un cubano de a pie 4 camiones Mercedes-Benz para que él transporte áridos o para que transporte, no sé, madera. Pues yo no puedo hacerlo a ese cubano de a pie. ¿Por qué? Porque hay una empresa en el medio del Partido Comunista de Cuba que es a la única que puedo venderle yo esos camiones. Yo ahora mismo tengo aquí en España, por ejemplo, un concesionario de Toyota. Toyotas híbridos, ecológicos, que consumen muy poco. Y hay un cubano dentro de Cuba que quiere poner una empresa de taxis ecológicos de bajo consumo, que no contaminen, para mejorar el transporte. Pues yo a ese cubano no le puedo vender los Toyotas. Yo tengo que vendérselo a una empresa estatal, a una importadora cubana, y esa importadora luego los pone a la venta a precios como los que le he mencionado, con un 800% de margen. Esto no responde a ninguna política de embargo norteamericano. Esto responde directamente a la estafa del Partido Comunista de Cuba. No hay ninguna política en el embargo norteamericano que diga que yo no le puedo vender los Toyotas o yo no le puedo vender los camiones al cubano que está dentro de Cuba.
Revisen ustedes mismos las políticas de embargo para que lo vean ustedes mismos, que ninguna dice que yo no le puedo vender un camión a ningún cubano que esté dentro de Cuba. Ninguna. ¿Dónde sí está esta prohibición? En la ley cubana, en la ley del Partido Comunista de Cuba, que es el que dice que yo no se lo puedo vender, que solo las empresas estatales son las que están capacitadas para comprarme a mí y luego estafar a los cubanos dentro de la isla. Misionero del espacio, espero que hayas escuchado esto. Esta es una estructura más o menos de cómo funciona el canal de distribución del sector del automóvil en Cuba. Está pues el fabricante o trader, el exportador, que es el fabricante o trader, con o sin representación en Cuba. Este le puede vender a las empresas estatales de importación para la venta a terceros, y luego estas empresas estatales para la venta a terceros lo pueden vender a empresas estatales mayoristas o a personas físicas y empresas no estatales minoristas. Este es más o menos el esquema. Como pueden ver, todo pasa por empresas estatales. No hay ninguna forma de que ese trader o fabricante pueda llegar a la persona física o a la empresa no estatal o al segmento minorista. Tiene que pasar necesariamente por una importadora. Y esto no es una política de Donald Trump. Esto no es una política del embargo. Esto no tiene nada que ver con la ley Helms-Burton ni con la ley Torricelli. No, esto es política del régimen cubano. Directamente. Teniendo en cuenta las características del sector, las perspectivas irán en línea con las necesidades estatales. Es decir, si el sector crece es porque las necesidades del Estado cubano crecen. Si el sector decrece es porque las necesidades del Estado cubano se comportan en el mismo sentido. Evidentemente, el sector turístico incide muchísimo en el crecimiento del sector del automóvil en Cuba. ¿Por qué? Porque el sector turístico mueve una flota de automóviles importante a partir de los carros de alquiler, de los coches de alquiler. Por tanto, está muy vinculado a todo el sector turístico, a lo que hace el Mintur, a lo que hace Gaesa. Si todas estas empresas promueven el sector turístico y hacen que crezca, pues el mercado del automóvil también va a crecer. No tiene nada que ver con el mercado minorista. Si el mercado del automóvil crece, no necesariamente los cubanos van a tener más automóviles. Simplemente es porque sectores como el turismo, que reportan dinero al régimen cubano y a sus empresas, también han crecido. Hablemos del parque automovilístico cubano. La principal característica, como les había dicho antes, es la baja motorización del país. Poco después del triunfo de la revolución, se prohibió la compraventa de automóviles en Cuba. Se requería un permiso, una carta de autorización del Ministerio del Transporte para poder comprar o vender un automóvil. Y principalmente se permitía hacerlo a los funcionarios, los del Partido Comunista, algunos deportistas de élite, algunos cubanos que hubieran participado en misiones extranjeras. A estos se les daba una carta, una autorización para que pudieran comprar un automóvil que igualmente se les vendía a precios extremadamente caros. En el año 2013 es cuando la Gaceta Oficial publica en diciembre la aprobación para vender o comprar automóviles en Cuba. Pero aquí entra entonces en juego el tema de los precios. Ellos te aprueban la venta, la compraventa de vehículos, pero a los precios que ellos deciden, en el caso de que sean vehículos vendidos por el Estado, lo que igualmente imposibilita que el cubano pueda acceder a un automóvil. Esto que está señalado aquí en verde es lo que habla del embargo. Antes les voy a leer lo que dice para ponerlos en contexto. La normativa, es decir, la normativa publicada en la Gaceta el 31 de diciembre de 2019, también hace alusión a un listado del Ministerio de Transporte donde se relacionan una serie de marcas que se pueden importar y otras que no. También existe una limitación en el número de vehículos que puede poseer las entidades extranjeras en Cuba. Un coche por empleado como máximo. Y, como se indica, comprado en territorio nacional por los precios a los que el Estado fija. Es decir, el propio Estado es el que pone las trabas, en este caso,
El propio régimen cubano es el que pone las trabas para la venta o la importación de vehículos, incluso para personas que trabajan para entidades extranjeras, incluso para ellos. Supongo que mi empresa tiene una filial en Cuba, yo quiero irme a Cuba a trabajar allí en mi empresa y quiero llevarme mi carro hacia Cuba. No puedo hacerlo. Tengo que comprar un carro en Cuba al precio que me lo vende el Estado cubano, que son esos precios 800 veces o con un 800% de sobreprecio de la cuota de mercado. A todo ello se le añade las consecuencias del embargo comercial norteamericano a la isla. Aquí es donde habla del embargo, que imposibilita la adquisición de automóviles y recambios para automóviles de marcas americanas al mercado cubano. Y vuelvo a leer esto. Imposibilita la adquisición de automóviles y recambios para automóviles de marcas americanas al mercado cubano. Esto es lo que imposibilita el embargo en cuanto o respecto a el mercado del automóvil en Cuba. No puede el régimen cubano comprar ni piezas ni automóviles de marcas americanas. Ahora, hay muchos fabricantes de automóviles en Corea del Sur, como vamos a ver, en China, en Italia, en España, en Francia, en Alemania, que no son marcas americanas y que le venden al régimen cubano automóviles. Por tanto, este parrafito del embargo, que es verdad, no es el que determina qué pasa o por qué el cubano de a pie no puede acceder a un automóvil. Esto sencillamente se restringe a las marcas americanas, a los fabricantes americanos de automóviles. El resto está perfectamente permitido. De hecho, funciona el mercado del automóvil en Cuba a partir de marcas que no son norteamericanas. De hecho, las marcas más económicas a día de hoy de automóviles, pueden buscarlo ustedes mismos, se fabrican en países como China y Corea del Sur. Y a ese mercado tiene acceso perfectamente el régimen cubano. Y no tiene ningún componente americano las marcas que ahí se fabrican. Así que comentarios como el de Misionero del Espacio denotan una ignorancia enorme respecto a temas como el embargo. Aquí hay una tablita para que vean ustedes cómo evoluciona el número de vehículos en uso en Cuba comparado con otros países de su entorno como República Dominicana y Ecuador en miles de unidades. El rojo es Cuba, el naranja es República Dominicana y el amarillo es Ecuador. Como pueden ver, tanto República Dominicana como Ecuador, desde el 2010 hasta el 2015, el número de vehículos en miles de unidades ha aumentado notablemente. Ecuador es el que más ha aumentado. República Dominicana también tiene un aumento notable. Sin embargo, Cuba no aumenta prácticamente nada. De hecho, es un número bastante bajo, el número de vehículos en miles de unidades. Entre 2010 y 2015, en Cuba apenas se pasó de 435.000 vehículos a 480.000 vehículos. Es un aumento ínfimo, un aumento ridículo, teniendo el régimen cubano, recuerden esto, acceso perfectamente al mercado del vehículo internacional, salvo el mercado norteamericano, al resto del mundo. Pues prácticamente no aumenta en Cuba la cantidad de automóviles con respecto a países como Ecuador y República Dominicana. Y cuando ustedes se preguntan por qué Cuba no se desarrolla, bueno, es que precisamente el mercado del automóvil es uno de los principales mercados del mundo, no solo por lo que reporta en cuanto a ventas, sino también por toda la economía cruzada que tiene. El mercado del automóvil está vinculado al mercado del transporte, transporte de mercancías, transporte de alimentos, transporte de personas. Todo eso es mercado de automóvil. Y si no hay más automóviles en Cuba, pues todos estos sectores se quedan rezagados también. De aquí viene, por ejemplo, que Acopio no tenga camiones para recoger las cosechas. De aquí viene, por ejemplo, que un médico, un cirujano tenga que ir en bicicleta a operar a un hospital. O que un trabajador tenga que pasar 2 horas
esperando una guagua para poder ir a trabajar. Todo esto está relacionado con esta restricción. Toda la improductividad, toda la ineficiencia, toda la baja producción, todo el retraso que existe en Cuba a día de hoy en cuanto a desplazamientos, todo esto está relacionado con que el régimen cubano no permite que el cubano de a pie acceda al mercado del automóvil. No tiene nada que ver con el embargo norteamericano. No tiene nada que ver con el supuesto bloqueo que se inventan animalitos como este. Nada que ver con eso. Vamos a seguir. Bueno, aquí están el código por el sistema de las partidas, lo que quiere decir cada código. Esto lo vamos a saltar porque es bastante extenso y la verdad podríamos entrar en detalles, pero ahora mismo aporta poca información. El tamaño del mercado, como ya lo habíamos visto antes, depende específicamente de la economía cubana. Es el Estado cubano el que determina las partidas presupuestarias para los ministerios que, según piensa el funcionario, según piensa el que dirige el país, cree que necesita más o menos parque automovilístico. En función de los intereses del Estado es que se compran o no carros en Cuba. La producción local, como les decía antes, es prácticamente inexistente. Los datos que aparecen aquí están sacados de la ONEI, de los propios datos estadísticos del régimen, y demuestran que en Cuba apenas se produce nada que tenga que ver con automóviles. Por ejemplo, como ven en esta tabla, los neumáticos nuevos se produjeron en 2012 y 2013 neumáticos. Además, cantidades bastante pequeñas de neumáticos nuevos. En 2014 a 2017 no se produjo neumáticos nuevos en Cuba. Los neumáticos recapados sí se han continuado produciendo, pero igualmente en cantidades bastante pequeñas. Por ejemplo, en miles de unidades, neumáticos recapados en 2012 se produjeron 119.000 neumáticos y en 2017 147.000 neumáticos. Bujías se produjeron en 2017 306.000 bujías. Acumuladores, en 2017 100.000 acumuladores. Son números bastante pequeños para la demanda que hay, incluso con el parque automovilístico cubano, que es bastante escaso y bastante antiguo. Estos números son bastante pequeños, por tanto el régimen cubano tiene que comprar todo en el exterior porque no es capaz de producirlo. Importaciones. Y aquí vienen ya los numeritos, el dinerito, viene aquí ya. Vamos a ver. El régimen cubano compra en el mercado internacional, como ya lo hemos visto, en varios países del mundo, que ahora les voy a decir qué países son y qué compra en cada país. El año que más ha comprado, según los datos de esta tabla que está hasta 2017, ha sido el año 2016 con, escuchen esto, 253.229.140 dólares. Bueno, euros en este caso, está en euros la tabla. 253.229.000 euros en vehículos, partes y accesorios de vehículos y otras partes y accesorios de vehículos. En vehículos enteros fueron 62.945.000 en ese año 2016. En partes y accesorios, 120.762.000 euros. Y en otras partes y accesorios, 69.521.000 euros. Solamente en el año 2016. En el año 2012, por ejemplo, el régimen cubano en total compró al exterior a empresas privadas extranjeras 190.786.000 euros en vehículos y partes de vehículos. En el 2013, 196.837.000 euros en vehículos y partes. En 2014, 146.648.000 euros. En 2015, 247.221.000 euros. 2016, que hemos visto, 253.229.000. Y 2017, 201.217.000 euros. Como pueden ver, son cientos y cientos de millones de euros comprados entre vehículos y partes a empresas extranjeras. Por tanto, no hay ningún bloqueo. No existe un bloqueo. Embargo, sí, como lo dice antes, no puede comprarle a empresas norteamericanas, pero le compra al resto del mundo, como vemos aquí. No existe un bloqueo.
Aquí están los porcentajes en esta tablita. El 51% es de partes y accesorios, el 19% de vehículos y el 30% restante es de otras partes y accesorios. Bueno, aquí muestra por partidas las cifras. Esto lo voy a pasar, lo tenía señalado, pero lo voy a pasar. Y aquí llegamos a los países que exportan a Cuba, es decir, a los países que el régimen cubano acude a sus empresas allí, a las empresas privadas, a comprarles. Para que no te engañen luego y no te digan que es que, uy, qué malo es Estados Unidos que no deja. No, no, falso. A las empresas de Estados Unidos no. Al resto del mundo el régimen cubano puede hacer lo que le dé la gana. Y aquí está la prueba. Miren, esto igual está por países, los 10 primeros países a los que el régimen cubano compra partes o piezas o vehículos enteros entre 2012 y 2017. El primer país es China. A China le compra el 30% de la cuota de mercado con 369.940.000 euros. 369.940.000 euros a China. No nos olvidemos que los chinos también son comunistas y que pueden perfectamente venderle a Cuba, lo que sea. El problema es que el régimen cubano no tiene dinero para pagarles. Y cuando les va a pagar, les quiere pagar a 1 año o a 2 a las empresas chinas. Ahí está la clave. España es el segundo país. 223.498.000 euros. Igualmente, España, un país europeo que fabrica automóviles. Aquí en España se fabrican automóviles y componentes de automóviles de varias marcas. Pues estas empresas privadas le venden al régimen cubano también. Rusia, 130.399.000 euros, con el 11% de la cuota de mercado. Corea del Sur, 99.975.000 euros. Canadá, 56.983.000 euros. Países Bajos, 56.555.000 euros. Francia, 47.684.000 euros. Alemania, más de 32 millones. Italia, más de 31 millones. Panamá, más de 31 millones. Y el resto de países, 139.694.000 euros. Para un total de 1.235.939 euros. No, perdonen, leo el número otra vez. 1.235.939.000 euros. 1.235.939.000 euros. Eso ha comprado el régimen cubano a todos estos países del mundo entre 2012 y 2017. ¿Les parece poco dinero? Más de 1.200 millones de euros. Y ahora que venga otro misionero a decirme que es que no pueden comprar fuera de Cuba. Más de 1.200 millones de euros comprados en el mercado del automóvil internacional. ¿Dónde se mete todo esto? ¿Al cubano de a pie? No. ¿Al médico que tiene que ir a operar? Tampoco. Todo esto va a venderse a precios inalcanzables, va a los dirigentes y sus hijos, va a mantener el sector turístico o un residual que va al sector de, digamos, los diplomáticos que hay en Cuba. Ahí va. Aquí entran miles de patrullas de policía que las hemos visto aquí en otros programas, como el régimen se gasta un dineral, millones de dólares en comprar patrullas de policía, que no se los gasta en comprar ambulancias. Aquí entran también las patrullas de policía, por ejemplo. Aquí tenemos los países: China, España, Rusia, Corea del Sur, Canadá, Países Bajos, Francia, Alemania, Italia, Panamá y el resto.
Aquí están las principales exportaciones por tipos de productos. Y aquí están los países que venden vehículos enteros. Es decir, esto ya vamos a separarlo por partes. Aquí está el que vende el vehículo entero, el carro. ¿Quién es el que vende carros enteros a Cuba? Más. Pues China, igualmente, el primero, que tiene 104.682.000 entre 2012 y 2017. Corea del Sur es el segundo, con 43.557.000. España el tercero, 31.015.000. Alemania el cuarto, 16.695.000. Países Bajos en quinto lugar, con más de 10 millones. Rumanía, sexto lugar, con más de 6.500.000. Uruguay, con 500.870.000. 871.000, perdonen. Eslovaquia, con 5.120.000. Francia, 4.513.000. México, 1.093.000 y el resto 7.123.000. Todos estos países, China, Corea del Sur, España, Alemania, Países Bajos, Rumanía, Uruguay, Eslovaquia, Francia, México, todos esos venden carros a Cuba. Empresas que están en estos países venden carros a Cuba. ¿Dónde está el bloqueo? Aquí está el bloqueo. Aquí está la gráfica por distribución. China con el 44% del mercado, Corea del Sur el 18%, España el 13%, Alemania el 7%, Países Bajos el 4% y así sucesivamente. Estos son gráficas ya de ventas por países, esta que está aquí, de venta por países por año. No las vamos a analizar, vamos a pasar a la siguiente, que es la gráfica de partes y accesorios de la partida 8708, que aquí igual está España, China, Rusia, Canadá, Países Bajos, Corea del Sur, Francia, Italia, Panamá, Ucrania y resto. España, por ejemplo, está con 142.832.000 euros. China con 109.190.000 euros. Rusia con 91.643.000 euros. Canadá con más de 50 millones. Países Bajos con más de 40 millones. Corea del Sur con casi 40 millones. Y así sucesivamente, millones y millones, para un total de 633.424.000 euros. ¿Dónde está el bloqueo? ¿Dónde está el bloqueo? Vamos a seguir. Aquí está la grafiquita por país, por porcentajes. Aquí tenemos otra gráfica que muestra igualmente piezas y accesorios y vuelve a ubicar a países como España, Canadá, Corea del Sur, Países Bajos, China, Italia, Rusia, Panamá, Francia, Bélgica. Entra Bélgica aquí también. Igualmente con 17.617.000 en 2012. Cada año decenas de millones, 23 millones, 20 millones, 26 millones, 24 millones, 16 millones, así año tras año. Aquí hay otra, esta por ejemplo es la importación de ejes con diferencial. Aquí está Rusia de primero, está también China, Francia, Ucrania, Brasil, España, Corea del Sur, Italia, Canadá, Bielorrusia. Aquí tenemos cajas de cambio y sus partes. Rusia, China, Francia, Ucrania, Brasil, Bélgica, Alemania, Italia, España, Canadá, igualmente con millones de euros por año. Aquí están las posiciones por años también. Son miles de millones de euros año tras año importado a Cuba. Como pueden ver, miren. Esto es vidrio templado, por ejemplo. Igualmente, Bielorrusia, Bélgica, Ucrania, Francia, Brasil, muchísimos países que venden al régimen cubano, empresas de estos países que venden al régimen cubano, sin problema ninguno. ¿Cuáles son las marcas que tienen mayor presencia en Cuba? Las marcas de vehículos que tienen mayor presencia en Cuba. Pues aquí están Geely, Hyundai, Lada, Peugeot, Renault, Citroën, Kia, Suzuki, SsangYong, Toyota, Seat, Audi, Volkswagen y Skoda. Esas son las principales marcas que tienen presencia en el mercado cubano. Como pueden ver, ninguna marca de esta es americana.
ninguna. Todas son marcas que no se fabrican ni tienen componentes de Estados Unidos. Por tanto, el régimen cubano accede a este mercado, compra estos vehículos y los introduce en la isla. ¿Qué pasa? Que luego de introducirlos en la isla, estafa al cubano de a pie. Lo tiene subyugado, lo tiene amarrado y no le deja comprar un automóvil. La ley ya está, ya tú puedes comprarlo, ahora págalo al precio que está con el salario que cobras. ¿Y dónde está el bloqueo en eso? Pues en el Partido Comunista. El bloqueo que tiene el Partido Comunista impuesto al régimen cubano, impuesto al pueblo cubano, perdonen, ese es el bloqueo. Aquí, por ejemplo, evolución de la demanda. Bueno, lo que les explicaba antes, la mayor parte de la demanda no viene de las personas físicas porque no pueden comprarlo. Viene de las empresas estatales que necesitan renovar la flota de automóviles según los presupuestos que destina el régimen cubano a la renovación de automóviles. La media de registro de vehículos en Cuba durante los últimos 12 años, la media de registro no supera los 4.000 registros. En República Dominicana se alcanza los 15.000 registros y en Ecuador los 35.000 registros. Y la media en Cuba no supera los 4.000. Evidentemente, ¿cómo vas a desarrollar un país si no tienes transporte? Esto no tiene nada que ver con embargo, ni siquiera. Ya no con el bloqueo que se han inventado. No, esto ya ni siquiera tiene que ver con embargo. Esto tiene que ver con la avaricia de los gobernantes cubanos, con la ineptitud de los gobernantes cubanos y con el desprecio que sienten los gobernantes cubanos hacia el régimen cubano. Aquí está, por ejemplo, la evolución de registros de automóviles. En rojo pueden ver a Cuba. Los registros son bajísimos por año. República Dominicana en naranja, mucho más elevados que en Cuba, y Ecuador muchísimo más elevado que en Cuba también. Por eso República Dominicana se desarrolla, por eso Ecuador se desarrolla y por eso Cuba cada año va más para atrás. Es una locura lo que pasa en Cuba. Y como pueden ver, no tiene nada que ver con el embargo. El embargo solo limita a las marcas de carros y partes norteamericanas de Estados Unidos. No tiene nada que ver con el embargo. Los principales clientes. ¿Quién demanda mayor cantidad de coches en Cuba? Pues el sector mayorista, como ya vimos. ¿Quién es el sector mayorista? Pues aquí se lo explica. El turismo, las telecomunicaciones, la electricidad y el transporte. En el caso de transporte, empresas que necesitan vehículos y recambios para ofrecer servicio de transporte de pasajeros, que como pueden ver y como sabemos todos los cubanos, estas empresas tienen un servicio pésimo y no solo en horarios, no solo en calidad, sino propiamente en las condiciones de los vehículos, que también son pésimos. En turismo, pues ahí la calidad mejora un poco. En telecomunicaciones también. En electricidad, bueno, los carros de la Unión Eléctrica de Cuba no están mal tampoco. Y seguridad, este es el otro sector de demanda. Aquí tenemos los de Trasval, por ejemplo, carros de este tipo, y los del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Estos también demandan carros, ¿vale? El sector del transporte, que es el que nos podría interesar al cubano de a pie, que está dentro de los principales demandantes, es uno de los más abandonados en este tipo de sector. El segmento minorista. Bueno, el segmento minorista, que está compuesto por las personas físicas y las empresas no estatales, le es imposible demandar vehículos ni automóviles ni sus componentes directamente, sino que tienen que adquirirlo a través de empresas estatales, como les había explicado antes, y que el margen de venta para estos productos va desde un 180 a un 240%. El precio se multiplica por 8 al coste del precio real en caso de los productos nuevos. Si son de segunda mano, pues a lo mejor va desde un 180 a un 240%. Si son de primera mano nuevos, pues va hasta un 800% de sobreprecio en el margen. Por eso que los cubanos no pueden tampoco comprar automóviles. Aquí explica
muy bien en el tema de precios por la resolución número 543 del 2013 del Ministerio de Finanzas y Precios. Recordemos que aquí se habla en CUC porque esto es de antes de que se hiciera la reestructuración monetaria, pero aquí te explica también cómo se fijan los precios, se discrimina entre el sector minorista, que son los particulares, las empresas no estatales, y el sector mayorista, que está formado por las empresas estatales. Y aquí te explica cómo se fijan los precios. Los vehículos de motor, por ejemplo, se les aplica para el sector minorista un índice del 8 sobre el coste del producto en tienda, es decir, al precio de adquisición del producto importado, más los costes de transporte hasta el territorio nacional, más los aranceles, más otros gastos, a todo esto se le aplica un margen del 800%. Por eso es que un Peugeot en Cuba te cuesta casi lo mismo que un Ferrari aquí en Europa. Es más o menos por esto, porque ellos estafan al cubano. Como no hay otro tipo de mercado al que acceder, el único es el de ellos estafan al cubano de esta forma. Las partes y piezas de accesorios, por ejemplo, nuevos, se le aplica un índice del 2.2% del coste del producto en tienda, igual una estafa, igualmente, un 220% de sobrecoste. Aquí, igualmente, los vehículos de segunda mano tienen, al comprar el vehículo de segunda mano, el régimen en el exterior lo compra a un precio menor. Evidentemente, un vehículo de segunda mano cuesta mucho menos que uno nuevo. ¿Qué hace el régimen? ¿Se lo vende más barato al cubano? No. Si al nuevo le subía, si al nuevo le ponía un índice del 8, al de segunda mano le pone un índice del 15. Casi que le duplica el índice. Y se lo vende todavía más caro casi. Con respecto a la calidad, con respecto a calidad-precio. Se lo vende más caro casi el de segunda mano, con un índice del 15. Y luego le aplica un descuento del 2, del índice del 2, del 20% más o menos. Esto es literalmente una estafa. Por eso te venden Geely de segunda mano que cuestan más que un Mercedes nuevo aquí en España. Por eso te venden Seat o Hyundai de segunda mano que cuestan más que un BMW aquí en España nuevo. Esta es la razón, los índices de precio. ¿Y quién aplica esto? ¿El gobierno norteamericano? ¿Quién aplica esto? ¿Donald Trump? ¿La ley Helms-Burton? No. Esto lo aplica el Partido Comunista de Cuba, a los cubanos de a pie. Este es el bloqueo. Por eso Cuba no se desarrolla, ni se va a desarrollar nunca mientras los comunistas estén al mando en Cuba. Bueno, este informe sigue explicando más cosas. Es interesantísimo leérselo completo. Pueden ir a la página del ISEX, registrarse, descargarse todos estos informes que son públicos y leérselos completos para que vean ustedes mismos la estafa a la que estamos sometidos los cubanos dentro de la isla por parte del régimen cubano, que es el que dictamina todas estas políticas. El régimen cubano es el que estructura todas estas políticas de precios y luego nos dice que es que no tenemos carros porque es que estamos bloqueados. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada que ver una cosa con la otra. El bloqueo en Cuba simplemente no existe. El mercado del automóvil funciona. El mercado de la carne funciona. El mercado de la construcción funciona. El mercado de los equipos médicos funciona. Todo esto ya se los he explicado con números y les voy a seguir explicando otros mercados con números para que vean cómo no existe bloqueo. Es simplemente el Partido Comunista de Cuba que no le da la gana de que los cubanos tengan poder económico. Porque una vez que el cubano tenga independencia económica, los comunistas pierden el poder político. Lo pierden. Y como no quieren perder el poder político, no te dejan a ti evolucionar económicamente. Y encima te engañan diciéndote que es que hay un bloqueo imperialista. Pues mira, ahí tienes quién es el culpable de que tú no puedas tener un carro dentro de Cuba y que tengas que pagarlo 8 veces más caro de lo que cuesta realmente el carro. Ahí tienes quién es el culpable. ¿Dónde está el bloqueo? Pues cada vez les queda menos espacio para el cuento del bloqueo. El bloqueo está dentro de Cuba y es el que le tiene impuesto el Partido Comunista de Cuba al pueblo cubano. Ese es el bloqueo.